Gracias, hermano, y a todos ustedes por haberme hecho partícipe de esta ocasión y espero que sea de bendición para cada uno, ¿verdad? Cuando estábamos saliendo de casa, recuerdo que hace algún tiempo fuimos a otra parte y había un calor intenso. Bueno, la semana antepasada fue, ¿no? A Guatemala, a Ixcán, Guatemala. Y yo creo que el infierno tiene que estar cerquita de allí porque es muy caliente. Qué cosa tan horrible. Entonces mi esposa me dice, pero no te preocupes, porque en la iglesia hay aire acondicionado. Y sí, mire, por todos lados se está entrando el aire, de modo que no hay problema con eso. Muy bien. Quiero decirles que es un verdadero gozo y un placer. ¿Sí me oyen? Sí. Y un placer estar con ustedes en esta tarde. Hemos elaborado una amistad sincera con el pastor de la iglesia y agradecemos que nos haga partícipe de esta ocasión. Y la verdad es que para nosotros la familia reviste una importancia inmensa, porque las corrientes que vemos en nuestro mundo alrededor no están encaminadas a favorecer la familia, a mantener ese núcleo unido, sino a desparramarlo de la mejor manera que puedan hacerlo. Como la mayoría de nosotros sabemos, nuestro mundo, este globo terráqueo en el cual vivimos, fue creado por Dios de la nada. Eso en sí es una maravilla. No importa cuántas teorías surjan por allí, ¿no? De la evolución, de que el mono salió porque dicen que el gorila es el prototipo del hombre, pero no han podido probar hasta ahora, todos estos siglos, que no es así. Y ni ustedes ni yo hemos visto al primer gorila que tenga por lo menos la mitad de la cara sin barba por todos lados, ¿verdad? De modo que no hay tal cosa. Dios creó al hombre de la nada, pronunció la palabra y solo utilizó para toda la creación, todo lo que vemos, 6 días de 24 horas cada uno. Vamos a entrar en detalles de cómo encontramos las horas, pero la escritura nos muestra cuando dice fue el primer día, la tarde y la mañana del primer día y así sucesivamente. Y digo que la mayoría de nosotros, porque aún hay grupos de personas en el mundo que todavía no han sido alcanzados con el glorioso evangelio de Jesucristo. Y por tanto no tienen ningún conocimiento en cuanto a cómo fue creado este mundo. De allí que se agarran de cualquier teoría que escuchen. Otros, para no lidiar con el tema, simplemente niegan que haya tal cosa como el mundo creado, que haya un personaje que lo creó como Dios y que haya su santa palabra, la Biblia. Bien, en el libro de Génesis, capítulo 1, su escritor Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, y digo esto y es necesario que tengamos en cuenta que Moisés escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo porque él no estuvo allí. Cuando Moisés escribió eso, bueno, eso fueron cientos y cientos de años después de la creación. La tierra estaba ya poblada. Pero nos narra cómo Dios creó este mundo de la nada. En el primer capítulo de Génesis, comenzando con el versículo 26 y hasta el versículo 30, se nos da a conocer cómo Dios creó al hombre.
El capítulo termina diciendo en el versículo 31, y escuche bien, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. ¿Qué más dice? En gran manera. Nosotros a veces nos sentimos satisfechos cuando hacemos algo y decimos, esto me quedó muy bueno, qué bueno. Pero cuando se habla de Dios, dice la Escritura que él vio que era bueno en gran manera. O sea, no había nada que excediera la perfección con la cual él había creado todo lo que comenzó a existir. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y usted me dice, pero ¿por qué usted no comienza con el primer día de la semana? Bueno, porque entonces nos quedaríamos aquí el resto de la noche, y mejor que comencemos a enfocarnos en las personas que forman parte de lo que vamos a decir, ¿verdad? Pasando ahora al capítulo 2 de Génesis, a partir del versículo 18, 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y más adelante, al final del versículo 20, leemos que para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Cómo el Señor llegó a esta conclusión? Bueno, en primer lugar, él había creado a Adán. Él sabía cómo era, él sabía cómo funcionaba y sabía que se sentía solo. Por otra parte, él le había encargado, si usted lee el capítulo antes de estos versículos, él le había encargado que diera nombre a todos los animales. ¿Recuerdan eso? Y dice la Escritura que el nombre que dio a los animales, ese es el nombre que tienen hoy. De modo que cuando usted coge su perrito en la casa, es porque Adán lo llamó perro o perrito si chiquito, ¿verdad? Y cuando usted ve un caballo, uy, qué hermoso ese caballo, es porque Adán lo llamó caballo. Pero después de pasar por toda esa fila, de esa inmensidad de animales, el Señor vio que para Adán no había alguien que pudiera estar a su lado y alentarle. Entonces dice, no se halló ayuda idónea para Adán. Y comenzando con el versículo 21 de ese capítulo 2, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y es necesario recordar eso, la inspiración del Espíritu Santo, nos da a conocer cómo se llevó a cabo la creación de la mujer. Algunos médicos cristianos, haciendo referencia al hecho, han dicho que esta fue la primera cirugía que se llevó a cabo en el universo. Tengo un médico cristiano que también es predicador y me dice, mira Samuel, esta fue la primera cirugía que se llevó a cabo. Yo le pregunté, la única cosa que la Escritura no menciona es dónde está la anestesia. Y no se usó anestesia. Y dicen ellos que Dios puso a Adán bajo la anestesia y así le extrajo una costilla de la cual formó a la mujer. Pero por supuesto que esto es solo una ilustración y una suposición y encaja bien porque Adán sí fue a dormir y se durmió tan profundo que no sintió cuando Dios le sacó la costilla. Y por eso es que a veces nosotros andamos así, ¿verdad? Porque nos falta una costilla. Entonces, y ustedes, damas, son los que tienen la culpa de eso. Pero en todo caso, Dios lo creó y lo hizo a su manera. Ahora, la Escritura no menciona ningún tipo de anestesia, por supuesto, y no la menciona porque Dios en realidad no la necesitó. Solo dice, y escuche, ahí en ese versículo 21 del capítulo 2 dice, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Me hubiera gustado estar presente ahí y ver cómo era que Dios hacía eso. Se derramó sangre, ya que Adán no hizo o algo parecido. La Escritura no lo dice, entonces tenemos que suponer que nada de esto le pasó a Adán. El caso es que el 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a tener algo que decir en cuanto a esto más adelante. Y así quedó establecido el primer matrimonio en la historia de la humanidad y así comenzó la primera familia humana. Y es lógico que sea de esa manera porque todavía nosotros estamos en este mundo y formamos una familia de la misma manera, solo que mi suegro no me puso a dormir y me sacó una costilla. Pero después de todo, tengo una esposa que me ha acompañado ya como 100 años conmigo. Pero estamos muy contentos, ¿verdad? No, apenas vamos a cumplir 60 años, ¿verdad? Tampoco. Fíjate eso. ¿61? 63. Fíjese eso ya. ¿Cómo será de bueno? Que ya se me olvidó cuántos años son. De modo que paso muy bien. Pero bien, en todo caso, así quedó establecida la primera familia humana. Más adelante, en el capítulo 4 de Génesis, se nos narra el nacimiento de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Ahora, es muy posible que estos dos hermanos hayan sido mellizos, y hay varios predicadores y teólogos que apoyan esta manera de pensar, de que fueron mellizos, y yo soy uno de ellos. El pastor John MacArthur, por ejemplo, comenta lo siguiente en su Biblia de estudio, y cito: algunos creen que los niños pueden haber sido mellizos por cuanto no interviene ningún elemento temporal, o sea, de tiempo, entre los versículos 1 y 2. Fin de cita. Por mi parte, si se me permite dar mi opinión, y si no se me permite, se lo voy a dar de cualquier manera, porque vamos a seguir el estudio conversar, ¿verdad? Entonces, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Repito esas palabras. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Ahora, esta frase nos da a entender que Eva concibió a Caín cuando Adán la conoció maritalmente. Maritalmente. Una de las definiciones que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española presenta para este vocablo es tener relaciones sexuales con alguien. Es así de sencillo, siendo que estamos aquí la mayoría adultos, ya entienden lo que quiere decir. Y esa es la forma más común en que una dama, una esposa, concibe a un bebé. Y digo más común porque los hombres, a través de la historia y con el desarrollo de la ciencia, han creado y han inventado otros medios para que una dama pueda quedar encinta. Pero en ese tiempo no había ese tipo de laboratorios, entonces se hacía de la forma tradicional, ¿verdad? Muy bien. Vayamos ahora al versículo 17 de este mismo capítulo 4 de Génesis, donde leemos, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. Una vez más tenemos esa expresión con el mismo sentido. He mencionado esto porque no encontramos esa expresión en el versículo 2 de este capítulo 4 de Génesis. El versículo simplemente comienza con la palabra después, que indica simplemente el orden en que nacieron estos dos bebés. De allí que llegamos por lo menos yo llego a la conclusión de que estos dos bebés eran mellizos. Tenemos entonces a esta primerísima familia, Adán, Eva, Caín y Abel. Para ese tiempo ya habían salido del huerto de Edén, de donde los sacó Dios por su desobediencia. Probablemente comenzaron mal. Estaba yo conversando en cierta ocasión, creo que era con mi hijo Carlos, y le dije, porque una vez en la oficina tuvimos una conversación de cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el huerto de Edén. Uno decía, pues puede ser que 30 días. Otro decía, no, tal vez 2, 3 meses. Y entonces, conversando yo con mi hijo, le digo, ¿cuánto tiempo crees tú que Adán y Eva estuvieron en el Edén antes de ser expulsados?
Dijo, papi, yo creo que máximo 5 días. Y yo, claro, sí. ¿Por qué? Porque si se hubiera quedado mal, el niño que hubiera sido concebido habría sido concebido sin pecado. Pero ya habían pecado cuando consiguieron a Caín y Abel, y Caín salió malo, como veremos más adelante. Pero esa fue la forma en que ocurrió en aquella ocasión. Ahora, en el tiempo que nos resta vamos a considerar el tema del diseño de Dios para la familia. Para comenzar, creo que cada uno de los presentes está de acuerdo en que la unidad básica de la sociedad es la familia. Otra manera de decirlo es, sin la familia no hay sociedad. Sin la familia no hay sociedad. Esto es así porque la familia es ese pegante que nos mantiene unidos. Alguien tal vez diga, sí, pero hay tanta gente que odia, que detesta a su familia. Y eso también es cierto. Pero eso no anula el hecho de que sea la base de la sociedad. La razón para tal desequilibrio es que en muchas familias no se ha cultivado ese pegante, esa goma que debe existir en la familia. Es necesario mantener unida a la familia. Hay familias en las cuales uno de los miembros desea tomar el liderazgo a cualquier costo, aunque sus ideas no sean aceptadas por todos los miembros de la familia. Nosotros que somos padres, y ustedes, madres y padres que están aquí presentes esta tarde, tal vez han notado en sus hijos que han tenido que hay uno entre ellos. No interesa si es el primero, el tercero, el segundo, el quinto, pero hay uno que desea tomar el liderazgo. Le dice a los otros hermanos qué es lo que hay que hacer. Vayan a tal parte acá. Yo me escondo aquí, pero ustedes vayan a hacer esto. Ese es el líder de la familia. Desafortunadamente, algunos se tuercen y el liderazgo no va bien. Ahora, vamos a comenzar haciéndonos 3 preguntas básicas. Comenzaremos considerando esta pregunta, pero sumamente importantes son estas preguntas que toda persona necesita responder y por lo general se responden, se hacen y se responden antes de los 25 años de edad. Así es que yo no me las he hecho todavía. Pero por tal motivo es de vital importancia que los jóvenes reciban una guía y una ayuda sólida de manera que tengan la capacidad mental y espiritual y madurez para tomar decisiones correctas en respuestas a estas preguntas. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta? Aquí está. ¿Cómo voy a tratar con las afirmaciones de Jesucristo? Usted me dice, bueno, pero cuando estaba creciendo yo nunca me pregunté eso. Y llegué a mi juventud y de hecho, hace poco nomás me hice esa pregunta, ¿no? Que ya tenía más de 25. Bueno, eso en realidad no es de primaria importancia. El caso es que estamos siendo confrontados con algo que tenemos que decidir de una manera o de otra. Ahora, Josué, el sucesor de Moisés en su conducción del pueblo de Israel por el desierto, en el libro que lleva su nombre, el libro de Josué, reúne al pueblo de Israel después de entrar en la tierra prometida y les dice en el capítulo 24 de Génesis, de Josué, versículos 14 y 15, Josué 24, 14 y 15, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Ahora, escuchen el versículo 15, porque esto es de extremada importancia y que usted y yo encontramos en cierto punto de nuestra vida, tarde o temprano, dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, escojan.
Pero una cosa les voy a decir. Yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una cosa que debo mencionar aquí en esto. No se puede nunca obligar a nadie que escoja el camino del bien. Lo que está haciendo aquí Josué es decirle, bueno, estas son las opciones. O ustedes sirven a los dioses que sirvieron vuestros padres, porque cada rato se apartaban cuando Moisés fue al monte a recibir las tablas de la ley, hicieron un becerro y lo adoraron y se volvió un bacanal, eso allá abajo. Moisés bajó y quebró con ira las tablas de la ley. Pero eso no cambió nada. Entonces, aquí les dice Josué, ¿quieren servir a esos dioses? O tal vez quieren servir a los dioses de la tierra, de esta gente que acabamos de conquistar y acabamos de entrar. Escogeos hoy a quién servís. Y yo creo que cuando nosotros certificamos a alguna persona, uno presenta a Jesucristo como la respuesta a todas las necesidades espirituales del ser humano. Pero nunca podemos decirle, tómelo, ahora mismo, abra su corazón y reciba a Cristo como su Salvador personal. Hay gente que intenta hacer eso y no es posible. Conozco una hermana en Cristo muy bien intencionada en Bonaire. Eso era cuando yo estaba más joven. Todavía estoy joven, pero más joven, con énfasis en el más. Entonces esta hermana estaba hablando con una señora que no era cristiana. Y le habló de Cristo. Y luego le insistió, y le insistió, y le insistió. Y como a la quinta vez de insistir, esta joven al final aceptó a Cristo como Salvador. Y esta hermana vino a nuestra oficina porque ella nos ayudaba en el departamento hispano con las cartas de los oyentes. Dice, fulana aceptó al Señor ayer. Estuvo en la oficina, aceptó al Señor. Dijimos, bueno, gloria a Dios por eso. Y usted le testificó, sí. Y ella reconoció y aceptó al Señor. Y nos regocijamos. Bueno, pasados unos pocos días, esa joven era amiga de otra misionera que trabajaba también en el departamento hispano y fue a la casa de esta otra misionera y la visitó. Ellas se visitaban. Y entonces la hermana le dijo, mire qué bien, nos informaron que aceptaste a Cristo como tu Salvador el otro día. Qué bueno, felicitaciones. Dijo, bueno, la verdad es que no tuve alternativa. Esta señora me dijo que debía aceptar al Señor y eso le dio martilló y martilló. Y yo para quitármela de encima dije que sí y ya se acabó la cosa. Pero vemos aquí en este pasaje que Josué no hace eso. Escojan y Dios mismo nos da esa libertad. O escogemos a Cristo Jesús y nos rendimos a Él y Él maneja nuestra vida, le seguimos y vamos a terminar en el cielo con Él. O seguimos lo que nosotros queremos hacer según nuestra voluntad y nos perdemos y nos quemamos en el infierno. Y Josué hace eso. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, gloria a Dios por ese pero. Eso en gramática se llama una conjunción adversativa. ¿Por qué? Porque va a presentar otro lado de la moneda de lo que se venía haciendo. Lo que Josué está diciendo aquí es, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, yo ya hice mi escogencia, yo ya hice mi decisión, yo me voy con el Señor donde sea que Él me lleve. Nadie forzó a Josué, nadie forzó al pueblo. Y tenemos que tener cuidado cuando presentamos el Evangelio, de no empujar y empujar y empujar. Y hay algunos que si tuvieran una pistola, ¿acepta Cristo? Y así no es.
Ahora, como usted puede ver, la pregunta básica de la vida, entonces, es religiosa. Y su respuesta, la respuesta que usted dé, o que algunos ya hemos dado, envuelve primero las normas por las cuales usted vivirá su vida. ¿Sí? Si usted recibe a Cristo como su Salvador y llega a una persona aquí que no lo haya recibido, yo confío en el Señor que al final usted abra su corazón a Cristo Jesús, pero es decisión suya. Pero esa decisión va a determinar cómo vivirá usted su vida. Si complaciendo a Dios quien le acaba de salvar o complaciendo al diablo con quien usted quiere. No hay más decisiones sino esas dos. Usted puede escuchar todo tipo de filosofía, que le digan una cosa, que le digan otra, que hay que hacer esto, que hay que comer hierbitas, que no. O es Cristo Jesús o es Satanás. Usted escoge. Y la otra cosa es, usted al tomar una decisión, sella su destino eterno. Sella su destino eterno. No hay alegato. No hay, pero es que, no hay, pero es que. Dios dice que si uno le acepta, si uno recibe a su Hijo Jesucristo, va a morar con Él en gloria. Y si no le recibe, va al infierno. Ya hace la historia verídica del rico y Lázaro. A propósito, esa no es una parábola. Examine usted el texto y no dice, y les propuso una parábola, que es como el escritor comienza cuando presenta una parábola. Es una historia verídica. Él dice, había dos hombres. Bueno, cada cual hizo su escogencia. Y el pobre, enfermo, hambriento, decidió recibir a Jehová como su Salvador. El rico con su dinero dijo que con esto tengo, pero los papeles se invirtieron después. Entonces, según lo que usted elija, sellará su destino eterno. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿cuál será el trabajo de mi vida? Y ahí sí toditos pensamos la misma cosa. En Proverbios 18:9, el sabio Salomón dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Escuche bien, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de esos resultados, como dice la Escritura. Hay personas, varones y damas, que hacen un trabajo chapucero, un trabajo a medias, un trabajo mal hecho, y ya lo dicen, no piensan. Tuve un amigo en Colombia que era presidente de la Sociedad Juvenil en nuestra iglesia, y una vez estábamos hablando sobre un trabajo, no sé qué era, pero me acuerdo sus palabras. Dice, Samuel, si algo vale la pena de hacerse, entonces vale la pena hacerse bien. Si no, no lo haré. Y se me clavaron esas palabras a mí en mi mente. Entonces, ¿cuál será el trabajo de mi vida? ¿Con quién estaré más asociado en mi vida? ¿Cómo me voy a unir? Algunas personas dicen, mira, y hasta tenemos familiares así, en ese bar, en tal parte, hagan bien. Y además, dan unas propinas los clientes. ¡Wow! Es tremendo. Así es que yo creo que voy a trabajar allá. Y así ha ocurrido. Y van a trabajar. Y siguen tan perdidos o peor como cuando estaban antes de entrar allí. Entonces, la pregunta para cada persona en este mundo es, ¿con quién voy a asociarme en mi vida? La segunda pregunta, ¿cuál será su condición en la sociedad? ¿Será usted una persona decente? ¿Será usted una persona respetable? ¿O será una persona que va por las calles dando tumbos y diciendo, ¡viva la patria! ¿Cómo va a ser? Entonces,
Piensen en eso. ¿Cuál será su condición en la sociedad? Otra cosa muy importante y es el nivel de ingresos que usted tendrá. ¿Cómo va usted a sostenerse y cómo va a sostener una familia si llega a tener una familia? Es importante que usted dé una respuesta clara, precisa y sensata a esa pregunta. Otra pregunta. ¿En cuál lugar geográfico vivirá usted? Hemos visto con mi esposa en las noticias algunos videos de lo que ocurre en California y en algunas otras ciudades de los Estados Unidos, en Los Ángeles, por ejemplo. Hay partes donde toda una acera está llena de toldas y cartones de indigentes que no han podido conseguir trabajo o no han querido conseguir trabajo, una de dos. Pero ahí están acostados, unos están borrachos, otros están tan cansados de estar buscando posiblemente trabajo que ahí están. Entonces la pregunta para la persona es, ¿en qué lugar geográfico voy a vivir? ¿Voy a vivir una vida de una casita respetable, un buen techo? Tal vez un aire acondicionado, eso es algo que se elige después de hermana. Aquí tiene un aire acondicionado magnífico, ¿sí la ven? Cómo está ayudándose a mantenerse fresca. Pero el caso es que, ¿dónde voy a vivir? Y, por último, ¿cuál será el grado de satisfacción que voy a tener en la vida? ¿Se han dado cuenta que hay personas que se han suicidado porque no encuentran satisfacción en su vida, en lo que hacen? No le den propósito a la vida para nada. Trabaja y no llevo ningún punto. Entonces es una pregunta que debemos contestar o que debe la persona contestar. ¿Cuál será el grado de satisfacción que tendremos en la vida? Por tanto, si ustedes son creyentes en el Señor Jesucristo, debe buscar la voluntad de Dios porque Él tiene un propósito particular que cada creyente debe cumplir en la vida. El encontrar esa voluntad de Dios establece la tremenda diferencia en cuanto al grado de satisfacción que usted pueda tener en el resto de su vida. Ahora, tercera pregunta. ¿Con quién me casaré? Esta pregunta es quizás más importante que la anterior, pero por lo general se responde después de ella, porque la idea es que buscamos trabajo, nos establecemos, tenemos un empleo, ganamos dinero y entonces vamos a buscar una esposa o la joven deja que el muchacho la mire y a él sí, me gusta bien, ¿no? Como quiera que sea, ¿con quién me casaré? Esa pregunta es quizá más importante. Ahora, la respuesta que usted dé a esta pregunta determinará también muchísimos asuntos importantes. Por ejemplo, ¿quién será mi compañera o compañero para toda la vida? Y es importante, jóvenes y señoritas que están aquí en esta mañana, solteros, que el matrimonio es para toda la vida. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es que voy a probar tal vez por 1 o 2 años y si no me funciona, pues me voy y me busco otra o me busco otro. Así no es, así no funciona. Ese no es el diseño de Dios. Es para toda la vida. De allí la tremenda importancia de responder esa pregunta con sensatez. Es extremadamente importante que el creyente entienda que el matrimonio es para toda la vida y que el divorcio, escúcheme, el divorcio no es una opción para el creyente. Precisamente en esta semana pasada, nuestro hijo que vive, el mayor que vive allá en los Estados Unidos, nos llamó y nos contaba que una joven que conocemos, y está joven todavía, que conocemos desde niña, era hija de un misionero porque sus padres ambos ya están con el Señor. Él trabajó con nosotros, tanto en Bonaire como ahí en los Estados Unidos, en la regrabación del programa A Través de la Biblia. Y entonces esta chica se casó
Y ahora está contándole a nuestro hijo, que son amigos, porque desde pequeñitos se conocen, que está divorciándose de su esposo. Esas son cosas que debemos considerar, pensar y consultar con nuestro Padre Dios, que sabe todas las cosas, que nos guíe con quién voy a casarme. El divorcio no es una opción para el creyente. Leamos dos porciones de la Escritura en las que el Señor Jesús habla sobre este asunto. La primera se encuentra en Mateo 5, 31 y 32. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, que es parte del Sermón del Monte que le estaba predicando. Y entonces, entre otras cosas, dice el Señor, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero, ahí está esa conjunción adversativa una vez más. Pero, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. De modo que no es por falta de instrucción, amados, que nuestros jóvenes se están desviando, que nuestros jóvenes dicen, pues si ya no me caso con esta chica y si no me resulta, pues me divorcio. Hoy lo están dando casi gratis, así es que no hay problema. Sí, sí hay problema. Hay un tremendo problema con Dios, porque no fue esa la forma en que Dios estableció el comienzo de una familia. La segunda porción bíblica la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo 19, 3 al 9. Mateo 19, 3 al 9. Aquí el Señor Jesús responde a una pregunta de los fariseos sobre este asunto. Escuche cómo se acercan estos personajes. Dicen, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo con énfasis en varón y hembra, los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces los fariseos dicen, vamos a hacer otra pregunta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Como quien dice, aquí lo tenemos. Porque si está en la ley, vamos a ver qué dice. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué pasa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué pasa? Adultera. Es así de sencillo, tal vez una palabra que nos suena mal y no queremos oír, pero eso es lo que dice Dios. El divorcio, hermanos, no es para los creyentes, porque tenemos nosotros a un Dios, al Señor Jesucristo, que puede y ha arreglado problemas de una infinidad de parejas que han hecho lo que Dios dice. Vamos a Él que nos hizo, vamos a Él que nos trajo, vamos a Él que nos unió, vamos a ver qué dice. Este asunto del divorcio es muy común en nuestro tiempo, hasta el punto de haber entrado ya a la iglesia de Jesucristo. Hay creyentes casados que cuando enfrentan una crisis conyugal que no pueden resolver, creen que la única solución a esa situación es separarse, el divorcio. El pensar de esa manera manifiesta con claridad que ellos no creen que Dios puede ayudarles en esa situación, cualquiera que sea. O sea, ellos están diciendo, no, si me pongo a esperar en el Señor, bueno, pues para esa gracia me quedo con Él y ya sufro el resto de mi vida. Pero no es así. Están declarando su incredulidad en un Dios
que no solamente los hizo a ellos, sino que los trajo y los juntó y ahora quieren dejarse. En las dos porciones bíblicas que acabamos de leer, el Señor deja bien en claro que el divorcio no es una solución que venga de parte de Dios. Es más, Él introduce el tema del divorcio diciendo en el versículo 32 de Mateo 5, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Él dice, ¿oíste que fue dicho? El Señor Jesús está citando aquí parte de las palabras de Deuteronomio 24, 1 al 4, que usted puede leer en su propia Biblia. Es muy largo y se nos acaba el tiempo. Pero permítame dirigir su atención por un momento hacia la forma capciosa en que los fariseos refuerzan su argumento. Escuche usted. Leamos una vez más el versículo 7 de Mateo 19. El versículo 7 de Mateo 19. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, en el versículo 8, escúchele que el Señor hace. Él corrige la forma en que los fariseos presentaron su pregunta y dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, ¿qué? Os permitió. Y hermanos, hay una vasta diferencia entre mandar y permitir. Y eso es lo que nosotros los creyentes debemos entender. Ahí está en la Escritura. Leamos con atención. No hagan como aquella joven que se levantó de mañana y ella dijo, bueno, yo leo la Biblia todos los días. Tomó su Biblia y la abrió y el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará en lugar de cada todo va. Amén. Cuando cerró, la tenía al revés. Entonces, esa no es la forma de leer. Hay que leer la palabra de Dios con entendimiento. Y el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Moisés no mandó tal cosa de Dios, pero lo permitió para que pudieran vivir en paz. Y ellos presionaban. Pero al principio del Señor no fue así. Así no fue como los hizo Dios. Hay una inmensa diferencia entre mandar y permitir. El significado primario de mandar es dar una orden al superior al subalterno. Por ejemplo, cuando usted está en su oficina, llega el jefe y le dice, Samuel, yo quiero que vayas allá al banco y retires $1,000 porque vamos a hacer una compra de un nuevo, dígame usted, parlante para la iglesia. Ok, yo voy. Él me dio una orden, yo voy, saco el dinero. Y otra cosa es dar una opción, permitir. Hay esa vasta diferencia. El significado primario, pues, de permitir de mandar, es dar una orden en superior al subalterno. El significado es imponer un precepto. Por ejemplo, la ley exige que se pague peaje cuando viaje en un vehículo por determinada carretera. Si lo hicimos ahora nosotros 2 veces, ¿verdad, hermano Isaías? Pagamos el peaje. Ahora, supóngase que el hermano Isaías dice, él venía conduciendo, por eso yo le echo la culpa a él. No, teníamos, llega el hermano Isaías y dice, no, esto está muy largo, yo me voy por un lado, y se va. ¿Qué pasa? A los poquitos minutos veo, se está de nosotros. ¿Por qué? Porque no cumplimos con lo que la ley dice, ¿verdad? Entonces, esa es la tremenda diferencia. Ahora, comentando sobre este versículo, dice el doctor John MacArthur, y cito, los rabinos se habían tomado ciertas libertades en relación con la que las escrituras decían en verdad. Ellos citaban Deuteronomio 4, 1 al 4, como si el único fin de esta prescripción hubiera sido el de regular el papeleo cuando alguien solicitaba el divorcio. Ellos habían concluido erróneamente que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa. Mira, el café te quedó muy amargo, así es que mañana, ahí está la carta de divorcio, la que te mandas. Por cualquier causa. Siempre y cuando le diera la correspondiente carta de divorcio. La carta de divorcio tenía que constar que el café quedó amargo.
así que ya despedirla, ¿verdad? Pero Moisés accedió a esta concesión para proteger a la mujer repudiada y no para justificar el legalizar el divorcio bajo cualquier circunstancia. Fin de la cita del doctor MacArthur. Y eso es cierto. Ahora, en el versículo 9 de la porción leída en Mateo 19, el Señor Jesús indica que solo hay una sola excepción. Vamos a ver las jovencitas. Ajá, escuchen. El Señor Jesús indica que solo hay una excepción, y es el adulterio, no solamente de la dama, de la esposa, sino de cualquiera de los cónyuges. Sin embargo, aún en esos casos, la parte ofendida puede optar por la vía del perdón. Mi esposa y yo conocemos una pareja de misioneros que estaba sirviendo al Señor en Colombia. Eran jóvenes. El esposo sabía bien el español de allá, lo hablaba como colombiano, porque sus padres habían sido misioneros ahí, y él se crió en Colombia, hablaba español. La señora había aprendido español, todavía tenía un poco de dificultad en hablar el español, ¿verdad? Pero entonces ella estaba aprendiendo y practicando más. Muy bien, él se enfocó en el ministerio para jóvenes. Él llevaba a los jóvenes a testificar en una parte, él llevaba a los jóvenes a juegos de béisbol o de fútbol, y cogían las personas y los muchachos de la cuadra y les predicaba el evangelio. Y estaba casi siempre ausente de casa. Bueno, uno de esos días que él estaba por allá, en ese ministerio, llegó un hermano de la iglesia a la casa del misionero, y el misionero no estaba, pero estaba su esposa, y comenzó a conversar con ella, y amablemente le dijo que se sentara, le dio un refresco y todo, y lo atendió de mil maravillas. Bueno, este hermano se fue, y como 5 días, cuando ya se fue el esposo, otra vez a otro viaje, volvió a la casa de la misionera, y esas visitas se hicieron continuas hasta que un día cayeron en pecado. La señora quedó encinta de este hermano de la iglesia, y entonces no sabían cómo arreglar el problema. No se dieron cuenta. Entonces lo que hicieron fue escapar. Entonces ella arregló su maleta, él era casado ya y tenía un niño. Y entonces arreglaron su maleta, él dejó a su esposa y ella a su esposo, y tomaron el avión y salieron de la ciudad de Cali, que es la ciudad natal mía. Llegaron al primer puerto donde tenía que hacer un intercambio, Cartagena, y se bajaron del avión y iban a hacer el transborde al segundo avión. Pero el director de la misión ya estaba en el aeropuerto porque había aprendido del asunto. Entonces fue, en esos días no había tanta seguridad ni nada. Él fue hasta allá, los vio salir y le dijo: ustedes no van a ir a ninguna parte. Eso no es correcto lo que usted dijo. Primeramente delante de Dios y luego delante de los demás creyentes. Usted le dijo al varón, dejando a su esposa y una niña que tenía un niño, dejándolos solos y abusando de esta hermana. Y a la hermana también la arrepintió. Y entonces le dijo: usted no va a ninguna parte. Entonces él llamó por teléfono, bueno, mientras esperaba el avión, a propósito, le había llamado al esposo de la misionera, y él se dio cuenta, fue rápido a casa, se cambió, comió el avión y llegó a Cartagena. Y los encontró y ahí hablaron. Y le dijo él a la esposa, después de que discutieron con el misionero el asunto, le dice: mira, fulana, yo te voy a perdonar por esto. Y voy a criar ese bebé como si fuera mi hijo. Dice: Dios me perdonó a mí mis pecados cuando yo me aparté de él, a pesar de ser hijo de misioneros, y he vuelto y él me acogió. Así es que no te vayas, yo me quedo contigo. Y ella accedió a eso. Y el otro, bueno, no debo decir eso, pero eso se devolvió en el siguiente avión otra vez
para la ciudad y se unió también con su esposa. Y eso nos habla del amor de Dios también. Fueron sacados de la misión por un tiempo, creo que fue un año en disciplina, y después se fueron a otro país en Sudamérica y están otra vez sirviendo al Señor. Nació la niña, que creo que ya tiene como 20 años, y ya se casó también. Creo que no volví a escuchar más de ellos. Pero hay esa vía, hermanos. El divorcio no va a arreglar nada, no le va a borrar esa mancha de su mente. El arrepentimiento y el perdón está primero. Cuando usted y yo pecamos contra el Señor, quizá no de esa misma manera, pero decimos cualquier cosa que es disonante en la casa. Como decirle a la esposa, cállate que estoy hablando. Eso ofende. No sé si a usted, señora, le han dicho eso, pero eso ofende. O su esposa dice, espérate, que estoy hablando por teléfono, y se enojan. Eso es igualmente ofensivo. ¿Se divorció por eso? No. Y cuando nosotros hacemos algo que nadie se da cuenta, nuestro Dios sí se da cuenta. Estamos ofendiéndole a Él. Y sin embargo, cuando decimos, Señor, perdóname, he pecado contra ti. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo no es simplemente una persona que salió de su casa, una persona que no es creyente y se arrepintió en el camino cuando se vio en la miseria más profunda y dijo, me voy otra vez a la casa de mi padre. Recuerden, él era hijo del hacendado, ya tenía la posición de hijo. Él es un creyente que estaba disfrutando de todos los privilegios de su familia y de repente le da por salir y se fue, pidió la parte de la herencia que en ese tiempo solo se daba cuando el padre moría. Pero ese muchacho salió. Y dice la escritura que vivió perdidamente, la gastó en todo lo que quería y se quedó sin un centavo. Al quedarse sin un centavo, con el último centavo, se fue el amigo que estaba al lado de él. Y entonces se vio solo y se fue a conseguir trabajo. Nunca había trabajado, y consiguió un trabajo. Y lo hacía bien, dando de comer a los cerdos. Pero el problema era que nadie le daba algo de comer. Y él con ganas de comerse las algarrobas que le daba esos cerdos y los veía masticar. Y él no podía hacerlo. Dijo, qué barbaridad. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy que me muero de hambre. Esto no es correcto. Me levantaré, pues, seguiré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Como quien dice, con tal de que me des vivienda y comida, con eso me contento. Pero ¿qué hace el padre? Bien te lo mereces. Es mejor que te vayas allá a tu cuarto y te quedes tranquilo ya. No. Dice que el padre lo recibió con lágrimas en sus ojos. Consiguió el mejor vestido, lo vistió e hizo fiesta, porque mi hijo, se había, ¿qué? Perdido y es hallado. Ha vuelto a la casa. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo con el pecador que se arrepiente, aun cuando ya es cristiano, aun cuando ya acepta a Cristo y viene a una iglesia y está en comunión con los hermanos. Pero se desvía. Pero cuando vuelve a Cristo, lo perdona y lo recibe otra vez. ¿Por qué no puede un esposo recibir a su esposa o una esposa recibir a su esposo con la misma actitud de amor y de perdón? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. De modo que cuando tratamos con el matrimonio y la familia, estamos tocando una de las áreas cruciales de nuestras vidas. Y esa área afecta cada aspecto de la vida del ser humano. Ahora, veamos el lugar de la familia en el diseño de Dios.
¿Cómo les parece que se me acabó el tiempo y apenas voy por el segundo punto? Me va a tocar volver. Ah, bueno, vamos a seguir. Mire, ya me dieron la luz verde. Allá está brillante. Qué bueno. Dice, el lugar de la familia en el diseño de Dios. Son tres las instituciones básicas que Dios ha ordenado y establecido para el beneficio de la humanidad. Veamos cuáles son esas instituciones. Primero, la familia. Ajá, aquí está. La unidad básica de la sociedad es la familia. Destruya usted toda la familia si no hay sociedad. Cuando Dios creó al mundo, estableció la familia como la institución primaria y básica para el beneficio de la humanidad. Leemos allá en Génesis 2, 18 al 25. Búsquelo rapidito. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora el Señor Jesús confirmó esto en Mateo 19, 3 al 9. Y leímos y comentamos esta porción en el segmento anterior, así es que no vamos a repetir lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Entonces, la segunda institución en el mundo es el gobierno humano. El gobierno humano, es decir, la sociedad civil, fue la segunda institución que Dios estableció para el beneficio de la humanidad. El propósito de esta institución es el mantenimiento de la ley, guardar la ley y el orden. El apóstol Pablo, en los primeros 8 versículos del capítulo 13 de su carta a los romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Tal vez a usted no le parezca que ese candidato para juez en realidad no debiera estar allí, pero allí lo puso Dios últimamente. Tal vez no entendamos por qué, pero allí está porque Dios lo puso allí. De modo que quien se opone a la autoridad, dice Pablo, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso es lo que dice Pablo
allá en su epístola a los romanos. Ahora, el primer versículo de esta porción que acabamos de leer dice que el apóstol Pablo confirma que la autoridad que está en el gobierno es de parte de Dios y es establecida por Dios. Para leer eso una vez más: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, la primera palabra con la cual comienza este versículo está en el modo imperativo, o sea que es una orden, no es algo opcional. Bueno, yo voy a obedecer. Hoy estoy de mal gusto que el policía se quede ahí parado porque voy a pasar con mi carro. El apóstol no está diciendo, bueno, aquí está la ley. Si usted está de acuerdo, entonces puede someterse y obedecerla. Pero si usted no está de acuerdo, bueno, entonces proceda como a usted le parezca mejor. De ninguna manera. Eso no es lo que Pablo dice. Si yo voy manejando el carro por el lado derecho de la calle, que es la forma establecida para el tráfico en todo el país, pero de repente digo, bah, a mí no me gusta manejar por el lado derecho de la calle, y me cambio de repente al lado izquierdo, rapidito me voy a dar cuenta que tal cosa no me da resultado e inmediatamente volteo el timón y vuelvo a regresar al lado derecho si quiero seguir viviendo y continuar manejando. De igual manera, es el someterse a las autoridades. Y la voz de la conciencia está allí. Y el apóstol Pablo nos dice que la razón para obedecer es porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad civil debe ser obedecida, en segundo lugar, por razón del juicio de la ley sobre quienes desobedecen la ley. En el versículo 2 de la porción leída, Pablo dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, o al suyo por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En tercer lugar, es imperativo obedecer a la autoridad civil por causa de la conciencia. En el versículo 5 el apóstol Pablo afirma, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora alguien quizá pueda preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver la conciencia con todo esto? Bueno, la conciencia es esa vocecita que hay en todo ser humano y lleva por dentro, y cuando uno hace algo incorrecto, lo acusa, y cuando lo que hace uno es correcto, pues le habla, y le alaba y lo hace sentir bien. Y todo el mundo tiene conciencia. Podemos decir, todo el mundo tiene una conciencia. La diferencia es que yo tengo dos conciencias. ¿Cómo que tiene dos conciencias? Sí, hermano. Porque si yo lo que dije ahora y me cambio acá, hay una voz que no me dice una vocecita. Papito, te estás saliendo de la carretera, entra otra vez. Y yo voy siendo otra vez. Esa es mi segunda conciencia. De modo que Dios dice que debemos obedecer a las autoridades porque las que hay por Él han sido establecidas. Ahora, en el versículo 7, Pablo dice algo que no suena muy agradable a nuestros oídos. Dice Pablo, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Los impuestos son el método que se usa para sostener al gobierno y las autoridades del país. Es verdad que a veces los impuestos reducen. A veces, no siempre los impuestos van a reducir nuestras entradas, ¿verdad? Ya son bajas. Pero al pagarlos como establece la ley, el Señor se encarga de suplir nuestras necesidades. Siguiente. Los cristianos deben pagar derechos de aduana cuando importan algún producto o productos procedentes de otro país. Una vez más, el apóstol Pablo dice en la segunda parte del versículo 7, al que impuesto. Afortunadamente, un ciudadano o ciudadana corriente no está pues importando mercancías todos los meses o todos los días o todas las semanas. Por otra parte, los creyentes que tienen un negocio sí deben cumplir con esta norma del gobierno. Así lo impone el Señor en su palabra. Al final del versículo 7 ahora, Pablo introduce otro aspecto de nuestra sumisión a las autoridades superiores.
Se trata del respeto a cada oficial del gobierno. Vivimos ahora en una época en que a las autoridades se les da poco respeto. Allá en los Estados Unidos, la televisión, cuando da noticia, está llena de incidentes en que un agente de policía va y le dice, señor, por favor, váyase por este lado porque acá hay un peligro. Ustedes, no, que no seguía la final. Terminan discutiendo, el hombre sale de su carro, le da un garrotazo al policía y sale y se va. Y en algunos casos los ha matado. Pero tenemos que respetar a cada oficial de la policía. Leamos la última parte del versículo 7, dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto es por razón de su posición en el gobierno. Esa persona, ese policía, aun cuando no tenga cara de policía, es la autoridad y debemos atenderle. A ver, la tercera cosa que tenemos aquí es la iglesia. La iglesia fue también fundada por el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia del Nuevo Testamento fue ordenada por Dios por medio del Señor Jesucristo. Veamos rápidamente 3 porciones de la Escritura. Ya estoy viendo que me van a volver a invitar porque me pasan como 18 horas. En primer lugar, Mateo 16, 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él entonces dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, que siempre saltaba adelante con el primero, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y la palabra aquí es Petra, una piedra chiquita. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Veamos ahora en Juan 19, 20 y 23. Y muchos de los judíos leyeron ese título cuando Jesús fue crucificado y Poncio Pilato, este es Jesús, el rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y yo aquí alabo a Pilato. Respondió Pilato y dijo, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era de 5 costuras, de un solo tejido de arriba abajo. Ahora, el último pasaje lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Debido a lo limitado, debido a lo limitadísimo que tengo ya ahora, ya mi esposa me está haciendo señas, leeremos solamente el primero 13 versículos de este capítulo. Dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí está, como que ustedes no ven en las lenguas. Ahí está. Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y no, si yo me pongo a hablar sobre ese tema, nos quedamos aquí el resto de la noche. Pero bueno, moraban, versículo 5, en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, escuchen bien, cada uno les oía hablar en su propia lengua. No era una jerigonza. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, no son estos galileos, todos estos que hablan. Ahora, ¿no le parece a usted rara la pregunta? Porque pudieran haber sido de Samaria, pudieran haber sido de Jerusalén, pero específicamente dijeron, no son estos no son estos galileos los que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dos cosas. Galilea era una región pobre, pequeña, y estos hombres en su mayoría sí venían de allí. Entonces, ¿cómo decir? Como dijo Natanael cuando Pedro lo fue a llamar, cuando estaba llamando a sus discípulos, le llama a Natanael, le llama a Pedro, Natanael dijo, hemos encontrado al Mesías, del que habla la Biblia, bueno, dicho la Escritura. Ven y ve de Galilea, a Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Qué fue la respuesta de Natanael? De Galilea puede salir algo bueno. Y no ha pronunciado más palabras. Llegó y cuando estaba cerca del Señor Jesús, el Señor dice, he aquí un verdadero israelita. Natanael lo mira y dice, oye, ¿y tú de dónde me conoces? Y le dice Jesús, desde que estabas debajo de la higuera, te vi. La expresión de Natanael en el momento dijo, este es el Mesías prometido de que habla la Biblia, y se emocionó en gran manera. Y esto es lo que se le viene aquí a esta gente. Y estaban atónitos y maravillados, decían, bueno, ¿y no son estos de Galilea? ¿Cómo es que saben hablar tantos idiomas? ¿Cómo es que son políglotas? ¿Cómo pues les oímos hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermanos y amigos, era un idioma inteligible, un idioma que muchas personas podían entender. No era una jerigonza que nadie más sabía qué era lo que se estaba diciendo. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar otra vez en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, es decir, espantados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de mosto. Avancemos un poco y leamos los versículos 41 y 42 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escuchen bien esta parte que me encanta. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Y así, hermanos y amigos, nació la iglesia en el día de Pentecostés como la obra del Espíritu Santo mediante la predicación del apóstol Pedro, un sencillo pescador. Sabía pescar, sabía tirar la vara o tirar la red y tomar un pescado grande. Él sabía de pesca, pero no le hable de literatura. Pero aquí, el Espíritu Santo le llegó, le ungió, lo tomó y lo usó y predicó, y 3,000 personas vinieron al Señor en ese día. Es fantástico. Ahora, la iglesia trasciende la nacionalidad, incorporando a personas de diferentes naciones. Allá en Apocalipsis 5
9 leemos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo el linaje y lengua y pueblo y nación. Segundo, es importante entender que la iglesia está integrada por aquellos que han sido llamados de entre las naciones, tanto gentiles como un pueblo para su nombre, como judíos, junto con los creyentes que están allí en el pueblo de Israel. Y si no cree, lea Hechos 15, 14 y los versículos siguientes, si no tenemos tiempo para mencionarlos ahora, pero esa es la tarea. Es importante recordar también que la iglesia constituye un grupo totalmente diferente en cuanto a religión se refiere. Dios reconoce 3 grupos judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32. Dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Estamos hablando todo esto de la iglesia. La iglesia es un grupo celestial. Su ciudadanía está en el cielo. Una vez más, el apóstol Pablo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, y es donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La relación espiritual entre Cristo y su iglesia es comparada con la relación entre el esposo y la esposa. Nuevamente el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo 5, versículos 22 a 33, escuchen, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí está otra vez. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, dice Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora hay algo rapidito aquí en este pasaje, estoy diciendo rapidito desde que comencé, ¿verdad? Hay algo en este pasaje que yo deseo que usted, hermana, que está casada y aún si todavía es soltera, tome nota. En el versículo 24 de la porción que acabamos de leer, Pablo dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, hay algunas damas que se sienten algo inquietas con la parte final de este versículo donde dice Pablo, así también las casadas lo estén, es decir, estén sujetas a sus maridos en todo. Esas últimas dos palabritas les molesta. Dicen que hay maridos que son muy autoritarios y abusan de la autoridad. Y resulta que eso es también cierto. Lo que usted puede hacer, hermana, iba a decir darle un batazo en la cabeza, pero eso no es lo que voy a hacer. Lo que usted puede hacer, hermana, es recordarle a su esposo que ese versículo comienza diciendo, así como la iglesia está sujeta, ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Lo que indica que el esposo debe comportarse como Cristo lo hace con la iglesia. Es imperativo entonces también que cuando Pablo o cualquier otro escritor de la Biblia dice algo, lo que está haciendo es decirlo bajo la inspiración del Espíritu Santo. No es que Pablo, como me dijo alguien una vez, era machista y dijo eso. El Espíritu Santo es en realidad el autor de las Escrituras. Pablo nos dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios. También el apóstol Pablo dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículos 20 y 21, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y hablé sobre eso la vez pasada que estuve aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue que Pablo estaba aburrido en esa carne y dijo, caramba, que hace tanto calor, se dañó el aire acondicionado y no me lo han prendido, y está aquí aburrido, y mejor se sentó en su mesita que le habían puesto, pegó un pergamino y se puso a escribir esa carta. No, señora, así no ocurrió. El Espíritu Santo movió en su mente y en su corazón que escribir como la palabra de Dios, que efectivamente es. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por último, dice usted, gracias a Dios. ¿Qué es lo que hace a un matrimonio a la vista de Dios? Esa es una pregunta de gran importancia en vista de la confusión que abunda hoy. La palabra de Dios nos enseña que hay 3 requisitos necesarios para construir un matrimonio genuino. Escuchen. Allá en Génesis 2, 24 leemos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor Jesús cita estas palabras en Mateo 19, 5 y 6, cuando responde a la pregunta de los fariseos que miramos hace un momento. Asimismo, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5, verso 31, menciona estas palabras cuando escribe a los creyentes de Éfeso en cuanto al matrimonio. Ahora, hay una palabra que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay unas personas que han entendido mal y por consiguiente interpretan mal estas palabras. La palabra dejará en este versículo tiene el sentido de salir del nido paterno para comenzar su propia vida. Se trata de cortar el cordón umbilical al cual ha estado ligado o ligada hasta ese momento. He escuchado de algunos que dicen que ellos ya salieron del su nido paterno y por tanto tienen nada más que ver con sus padres y los dejan abandonados. De ninguna manera es el sentido de esta palabra. Como ya dije, el sentido es de cortar el cordón umbilical, comenzar a vivir su vida por sí mismo. Ya no depende de sus padres para vivir su vida. Ya no tiene que llegar a casa y decir, mamá, ¿qué me has preparado para la cena? Esta salida del hogar paterno de ninguna manera implica el abandono de sus progenitores. Para nada. Tercero, se unirá a su mujer. El sentido de unir en esta frase indica que se adquiere un compromiso firme, profundo y duradero con el ser amado. Aquí de ninguna manera se contempla un matrimonio de prueba. ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, es que no nos hemos casado, sino que vamos a tener un matrimonio de prueba. Vamos a unirnos por unos 6 meses o un año a ver cómo nos va. Si nos va bien, nos casamos. No, señor, eso no es para los creyentes. Eso no es para nadie en realidad. Pero hay gente que hace eso. Esto no es para el creyente. Luego, y serán una sola carne. Estas palabras indican una completa unión sexual de la pareja como una expresión del más profundo amor. Esto significa que un matrimonio sólido a la vista de Dios es entre un hombre y una mujer unidos ante la sociedad que les rodea. No como escuchamos hoy en día. Esteban viene con Joaquín y quieren unirse en matrimonio. Así no es como Dios lo instituyó. Allá en los Estados Unidos oímos la historia de una pareja de ancianos que tenían una pastelería y preparaban pasteles maravillosos. Y un día se aparecieron 2 jóvenes varones en el mostrador y la anciana le dice, ¿en qué podemos servirle? Bueno, es que mi amigo aquí y yo nos vamos a casar. Él va a ser mi pareja. Y queremos mandar a hacer un pastel bien bonito con lo que ustedes saben. La anciana dijo, lo lamento, señores, pero nosotros no participamos en esta actividad y una de nuestras normas es no hacer ningún pastel ni nada de esto para personas que no se unen conforme Dios lo programó.
Bueno, para hacer la historia más larga, y no más corta, perdón, estos señores fueron y denunciaron a esa pareja y ellos perdieron su tiendita. Tuvieron que venderla, así que dice la tierra, para poder pagar la multa. Pero Dios dice que es entre un hombre y una mujer, unidos ante la sociedad que la rodea, unidos en un profundo compromiso espiritual y psicológico y también sociológico, y unidos además en una completa entrega del uno al otro. Bueno, en realidad iba a decir se nos acabó el tiempo, pero hace rato que se acabó. Así es que voy a tener que parar aquí. Pero ha sido un privilegio. Espero que lo que hemos hablado, lo que hemos discutido, haya sido de una bendición especial. Hay tanta cosa contraria hoy en el mundo que uno se queda aterrado. ¿Cómo es que logramos nosotros los creyentes coexistir con estas otras personas? Allá en los Estados Unidos es horrible lo que se ve. Simplemente hace unas 2 semanas, el presidente de los Estados Unidos hizo una fiesta en su casa para personas del mismo sexo. Para los transgender, dicen, los transgéneros, los que, según ellos, Dios se equivocó en hacerlos o varón o mujer, y entonces ellos van y se cambian. Y uno de ellos salió ahí en la pantalla y se había hecho operación y abrió su blusa, así, claro, la televisión puso borrosa esa parte, pero eso, la prensa habló de eso, pero ¿usted cree que hacen caso? Más lo hacen. Hermanos y hermanas, como Iglesia de Jesucristo, necesitamos unirnos en oración y orar por nuestros países. Está llegando la hora en que el hombre de pecado será suelto. Y eso que ya ha comenzado a aflojarse las amarras. Ya se ve su producto en las calles. Ya se ve que quieren entrar a la iglesia de Jesucristo y ser ordenados como ministros del Evangelio. Hermana, hermano, no consintamos en tal cosa, porque si lo hacemos estamos violando lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si que vamos a honrar a Dios, tenemos que obedecer y acoger lo que Dios nos dice en su palabra. De otra manera, la familia dejará de existir. Y ni usted, ni yo, ni su pastor, ni mi esposa, ni el hermano Isaías queremos eso. Así es que vamos a pedir al Señor que nos guíe y que nos ayude a mantenernos firmes. Venga lo que venga. Y si es necesario, como dijo el apóstol Pablo, poner mi vida, lo vamos a poner. Porque significa más que el acoger, albergar, acariciar el pecado en nuestras congregaciones. Bueno, Padre Santo, gracias por este tiempo en que hemos podido compartir. Sí, ha sido largo. Ya el reloj ni me quiere andar, pero Padre, pedimos que tú nos bendigas a cada uno y abras nuestro entendimiento para que estas palabras verdaderamente penetren y hagan eco en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro cerebro, y nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque tú eres Jehová, Dios de los ejércitos, que envió a su Hijo bendito al mundo a dar su vida por mis pecados y por los pecados de todos aquellos que estamos aquí presentes en esta tarde, y a todo aquel que te abre las puertas del corazón y te recibe como Salvador personal. Ayúdanos, Dios eterno, y glorifica tu nombre. Lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.